Es un gusto saludarles, apreciados hermanos, apreciadas hermanas. Estamos contentos nuevamente de estar con ustedes en nuestro ministerio, a la cual le damos la bienvenida a la Iglesia Sencilla en Casa, y también le damos la bienvenida a nuestra transmisión de beneficios y bendiciones de la Iglesia Sencilla en Casa. Y para esta oportunidad vamos a estudiar en un tema bastante importante, bastante especial y sobre todo muy delicado, porque en el cristianismo en general se le ha dado una tergiversación que es muy alejada a años luz de lo que es en realidad el mensaje bíblico, el concepto bíblico. Y me refiero a la cena del Señor. Cuando el Señor Jesús celebra la cena, allí en las Biblias aparece con el nombre de la última cena. Y cuando el apóstol Pablo habla de la cena en el capítulo 11 del libro de 1 Corintios, usa la frase la cena del Señor. Pero ¿qué ocurre hoy en el cristianismo? En el cristianismo se ha tergiversado totalmente. El cristianismo está dividido en dos grupos. Un grupo que cree que la llamada Santa Cena usan una palabra técnica, la cual es la transustanciación. ¿Qué significa esto? Que literalmente se convierte el pan en cuerpo de Cristo y el vino en la sangre de Cristo. Eso lo enseñan los romanos católicos y los ortodoxos católicos. El otro grupo, donde están todos los cristianos protestantes en general y evangélicos, ellos usan el concepto de consustanciación. Y en este concepto, la idea es que el pan es un símbolo del cuerpo de Cristo y que el vino es un símbolo del cuerpo de Cristo. Pero en la palabra del Señor no existen ninguno de esos dos conceptos. Y estos dos conceptos en la práctica es lo mismo. En la práctica significa lo mismo. En la definición tiene nombre diferente, pero en la práctica significa lo mismo. ¿Por qué? Porque le dan un carácter sagrado, le dan un carácter sacrosanto, donde aquí tiene que celebrarse en un lugar santo llamado templo. Tiene que celebrarlo un hombre santo llamado sacerdote o pastor o profeta o apóstol. Pero en la Biblia no encontramos eso, hermanos. No encontramos eso. Ni mucho menos encontramos dentro del concepto que usted conoce, allí en su contexto religioso, ahí en su denominación, en su iglesia local o en su organización o en su institución. Eso que usted ve, eso que usted practica, no es nada que ver con lo que es la cena del Señor. Y vamos allí a la Biblia ahora. En los evangelios encontramos no solamente la cena del Señor, encontramos varias cenas. Algunos dicen que el Nuevo Testamento es el libro en el que más se come. En aquella ocasión, Jesús llama a una cena a sus discípulos. ¿Ok? Y esta cena no fue la última cena de Jesús, porque después de su resurrección, él cenó con sus discípulos. Comió con sus discípulos y otras personas en varias ocasiones. Comió cuando se les apareció a los 11 y comió un trozo de pescado para demostrarles que no era un fantasma, que él estaba, de lo que estaban viendo.
O el último desayuno que preparó para sus discípulos al amanecer cuando ellos volvían de pescar toda la noche. Es decir, vemos aquí más de una vez al Señor Jesús comiendo, no solamente con sus discípulos, sino con muchos de sus seguidores o con muchas de las multitudes que se le acercaban para escucharlo. Es por eso que él hacía milagros. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que el Señor Jesús hizo? Sencillamente comió una comida normal con sus discípulos, pero en este caso comió la comida tradicional que los judíos en su tiempo, por tratarse de esa fiesta de Pascua, ellos comían el cordero con algunas hierbas amargas. Ok, pero ellos comían este cordero y estas hierbas amargas porque era un símbolo que les recordaba dos cosas. El cordero les recordaba aquel cordero de Dios que habría de venir para rescatarlos del pecado. Y las hierbas amargas representaban la esclavitud de la cual ellos habían vivido en Egipto y que este cordero de Dios iba a venir para liberarlos de la esclavitud del pecado. Entonces, aquí estamos viendo que esto era un símbolo. Y el Señor Jesús siempre habló en símbolos, sino que en el Nuevo Testamento usa la palabra parábolas. Entonces, vamos allí. Quiero que ustedes se concentren y entiendan. Comer juntos con otras personas es mucho más significativo, aún que comprende varios resultados, porque sirve para entrelazar a unos con los otros, con quienes compartimos una comida en la mesa, y a través de los cuales uno come y se une con el resto del cuerpo de Cristo. En cierta forma, el hecho de comer siempre tiene un significado simbólico. Uno come con gente con la cual tiene algún tipo de relación. La cena común también tiene a veces un sentido espiritual. Cuando Jesús comía con otras personas, sucedían cosas interesantes. ¿Recuerdan ustedes el pan y el pescado que alimentaron a la multitud? ¿Recuerdan ustedes el agua que Jesús convirtió en vino en la boda de Caná? ¿Recuerdan ustedes los pecados que fueron perdonados cuando Jesús comió en casa de Zaqueo y en casa de Mateo? ¿Recuerdan ustedes que Jesús revivió la esperanza y se abrieron más posibilidades en la vida cuando comía con las gentes? Hermanos, a Jesús les encantaban las cenas. Y es por eso que él todos los días cenaba con sus discípulos, todos los días. Y después que los discípulos y Jesús terminaban el día de trabajo en la predicación afuera, se sentaban a la mesa todos alrededor, todos los días, para comer la comida cotidiana de esa noche. Y cuando ellos, después de comer o estando comiendo, los discípulos le preguntaban a Jesús y les dice, ¿tú puedes explicarnos acerca de la parábola del sembrador? Y Jesús les empieza a explicar qué es lo que significa. Y eso hacía todas las noches. Entonces, hermanos, el Señor Jesús, esa última cena, también era una cena cotidiana. Sino que en este caso, estaban comiendo la cena pascual, que era el de comer el cordero y de comer las hierbas amargas. Y cuando decimos que al Señor Jesús le gustaban las cenas, es por eso que en Apocalipsis Él hace una exhortación a la iglesia de Apocalipsis, que es la iglesia de estos últimos tiempos. Y dice Apocalipsis 3:20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Se dan cuenta? Él dice que golpea la puerta.
Él no golpea la puerta para ir a un edificio, a un templo o a un auditorio, no. Él está golpeando la puerta de una casa porque la iglesia del Nuevo Testamento se reunía en las casas. ¿Dónde usted ha visto ahí en su denominación, en su organización o en su iglesia, entre comillas, que los hermanos ahí se reúnen para comer una comida regular, diaria? En ninguna, ¿no? ¿Por qué? Porque lo han convertido sacrosanto y lo han convertido en un rito, lo han convertido en un sacramento. El hecho de que Jesús comió la última cena con sus discípulos. Es por eso que aquí dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, entraré a él y dice, y cenaré con él, hermano, hermana. El Señor Jesús todos los días toca la puerta de tu casa porque Él quiere entrar a cenar contigo. Este es el mensaje. Esto es lo que el Señor Jesús quiso enseñarles a los discípulos. Pero hubieron cosas más también que vamos a mencionarlas a continuación. En esa última cena, el Señor Jesús, veamos lo que hizo. Mateo 26, 26. Dice, y estando comiendo ellos, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y dio a los discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Noten el lenguaje que dice el escritor bíblico. Y estando comiendo, es decir, ellos estaban comiendo su cena acostumbrada. Ellos estaban comiendo la cena pascual para esa fecha en especial. No es que habían preparado un pan especial, no es que habían preparado una comida sacrosanta, no, nada de eso. Es la comida normal, la comida regular. Y a esta cena, a esta última cena, la lección principal que tenemos que aprender es que es una cena de la nueva vida en Cristo, una vida de compañerismo y de vida familiar. Esa es la segunda lección importantísima, apreciado hermano, apreciada hermana. Ahí no habla de una galleta, ahí no habla de un trago de jugo, no, 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 está hablando de una comida, y mucho menos no está hablando de ninguna comida sagrada o sacrosanta, no, hermanos, está hablando de la comida. Pero esta comida, el Señor Jesús le va a poner un toque que es importante que lo entendamos. Esta es una práctica significativa para la iglesia reunida, porque dirige nuestro enfoque tanto como si fuera una cruz. En forma vertical es una relación entre Cristo y su iglesia, que está en la tierra, y Cristo está en el cielo. Y en forma horizontal es una relación de compañerismo con los demás hermanos de la familia. Esa es el otro símbolo de esta cena última del Señor. ¿Qué más? Y dice, y tomó pan y dio gracias, diciendo, este es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Ya dijimos que él estaba comiendo normal la comida, una comida completa, una comida regular. Pero luego dice aquí más, que tomó pan. Yo te pregunto, ¿el pan no lo comes tú a diario? Ya sea en el desayuno o en la cena. En todas las latitudes del mundo, en todas las culturas, en todos los trasfondos religiosos, en todos los grupos étnicos y en todas las lenguas, se come pan todos los días. Ahora, así como Jesús y sus discípulos en esa última cena comieron el cordero que representaba a Cristo, que habría de venir y morir, entonces nosotros, cada vez que nos reunimos para cenar todos los días o cenar una vez a la semana cuando nos reunimos en la iglesia en casa, entonces tenemos que tomar ese pan
como un símbolo. ¿Pero símbolo de qué? Símbolo de Jesús. Juan 6:51 dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá por siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, el cual yo daré por la vida del mundo, hermanos. Y aquí es donde muchas personas patinan, porque toman en forma literal el comer pan. Y Jesús no estaba hablando en forma literal de comer pan. El Señor Jesús está hablando aquí del pan del cielo. Para que lo entiendas, te lo explico así. Así como tú diariamente tienes que comer una comida material y física para alimentar tu organismo, de la misma manera tienes que comer del pan vivo que descendió del cielo para alimentar tu espíritu. Es de eso que Jesús está hablando. Jesús no está hablando de una comida sacrosanta. Jesús no está hablando de un pedazo de galleta, no, hermanos. Está hablando de Él mismo. ¿Estás entendiendo? Porque si el Señor Jesús estuviera hablando en forma literal, entonces él hubiera tomado un cuchillo y hubieran empezado a sacar partes del tejido de su cuerpo y les hubiera dado a comer. Él hubiera tomado una copa y recoger ahí en esas mutilaciones, recoger la sangre y darles a ellos de beber. Él no estaba hablando de eso, hermanos. ¿Estás entendiendo? Muy bien. Jesús es el pan vivo que descendió del cielo y tenemos que comer de él. Y el hecho de comer de él es estudiar la palabra de Dios, alimentarnos cada día espiritualmente de la palabra de Dios, porque este pan es el que nos da vida eterna, dice Juan 6:51. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Está hablando del alimento espiritual que Él está dispuesto a darnos a través de su palabra, a través de la palabra de Dios. ¿Estás entendiendo? En segundo lugar, cuando Jesús dice que comamos del pan, también se refiere a la actitud de que nosotros tenemos que reconocer de que Dios es el creador del alimento y que Dios es el sustentador que nos da el alimento. Entonces, cada día que yo como mi comida normal, regular, tengo que estar agradecido a Dios porque Él es el que me da ese sustento de alimento diario. ¿Estás entendiendo ahora? Que es totalmente diferente a lo que te han enseñado o a lo que tú has vivido o lo que tú estás creyendo. El pan es Cristo, el pan vivo que descendió del cielo. Muy bien, ahora veamos la copa. Mateo 26, 27 a 28. Y tomando la copa y dando gracias, les dio. Y le dijo, bebed de ellos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para remisión de pecados. Ahora, dice la copa, o dice una copa. Muy bien. Entonces, ¿de qué copa estaba hablando Jesús? Así como él dice, este es mi cuerpo, y estaba hablando de él, que es el pan que descendió del cielo. Entonces aquí está hablando ahora de otra figura. Dice la copa. ¿De qué copa estaba hablando? Muy bien. Esa misma noche que ellos terminaron de cenar, ocurrieron dos cosas. Primero, si es que esta última cena hubiera sido una santa cena, entre comillas, yo te pregunto, entonces, ¿por qué ocurrió lo que ocurrió? Y me refiero a esto. Si los discípulos que comieron con él esa última cena, que era sacrosanta, que los protegía, que les daba salvación, que les daba bendición, entonces, ¿por qué todos lo traicionaron? Todos lo traicionaron.
todos salieron huyendo despavoridos. Hasta uno se suicidó. El otro, por lo menos, Pedro, se arrepintió y regresó. ¿Me están entendiendo? El segundo hecho que ocurrió esa noche está en Mateo 26:39. Y yéndose un poco más adelante, se postró sobre su rostro orando, diciendo: oh Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino como tu voluntad. ¿De qué copa está hablando aquí? Está hablando de la copa de su muerte. Está hablando aquí de la copa amarga, de esa copa que todo ser humano que quiere alcanzar la salvación tiene que beberla. Y miren lo que dice el Señor Jesús en Mateo 26:27. Tomando la copa y dando gracias a Dios, dice: bebed todos de ellos. Bebed de ella todos, hermanos. Aquí es bastante interesante. Es bastante duro lo que está aquí hablando el Señor Jesús. Así como Él bebió esa copa amarga, de la misma manera, todos sus discípulos tienen que beber de esa copa amarga. ¿Y cuál es la copa que bebió el Señor Jesús? La copa amarga del pecado, de ir a ofrendar su vida por nosotros. Es por eso que él le ora al Padre, le dice: Señor, que pase de mí esta copa sin que yo la beba. Porque esa copa representaba la muerte eterna. La muerte que usted y yo deberíamos morir. Pero siendo que él ya murió por nosotros, entonces, ¿cuál es la copa amarga que nosotros tenemos que vivir? Pues esa copa amarga es la persecución. Esa copa amarga es los sufrimientos que vamos a tener que padecer en la vida cristiana por el hecho de ser cristianos. Y a cambio de eso, Jesús le dice: tomad, esta es mi sangre. Este jugo de la vid que representa mi sangre, este jugo de la vid que es el vino, es el que cambia esa copa amarga en una copa de vino de gozo, de felicidad, de alegría. Porque cuando usted acepta a Cristo como su Salvador, que murió por usted en la cruz del Calvario, porque Él bebió la copa amarga que usted debía beber, entonces Cristo le da a usted ese vino que representa su sangre, la cual le da vida eterna y le da felicidad. ¿Estás entendiendo? Juan 6:35 dice: y Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ahora yo les pregunto, en la religiosidad del templo, en las denominaciones, en las organizaciones religiosas, en las instituciones religiosas, ¿los niños pueden participar de esos, entre comillas, rituales sagrados? La respuesta es no. Entonces, en un niño se crea una confusión, porque ¿cómo el niño puede entender este deseo del Señor Jesús que dice: venid a mí todos los niños y no se lo impidáis? ¿Y cómo tú le vas a no permitir, le vas a impedir que un niño pueda participar de esto, del pan de vida que es Cristo y del vino que es el gozo y la felicidad que es Cristo? Claro, si es en el templo, si es en la religiosidad del templo, entonces es bueno que no le permitas, porque todo eso no es bíblico. Pero una iglesia en la casa, ¿los niños pueden participar? Claro que sí, porque es una cena de familia, una cena de camaradería, una cena en la cual el Señor Jesús dice: yo estoy a la puerta y llamo. El que abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y ahí están los niños disfrutando y gozando de esta cena del Señor. Hermano, hermana, a esta cena del Señor, yo
le denomino comer juntos la comida de una nueva vida en Cristo, de compañerismo y de unidad familiar. Que el Señor te bendiga, que el Señor te ayude. Y piensa en todos estos mensajes del Señor Jesús. Y si tienes alguna pregunta, alguna duda, escríbeme en los comentarios. Y estamos dispuestos a poder responderte en forma personalizada a cualquier inquietud. Pero es el Señor que te está hablando. Es el Señor que quiere que tú salgas de esa contaminación religiosa que no hace otra cosa más que llevarte a la perdición. Que el Señor te bendiga. Ah, Antes de irte, queremos decirte que el propósito de nuestro ministerio es apoyarte en tu crecimiento espiritual, en el conocimiento de la palabra del Señor y en el conocimiento de la voluntad del Señor. Si este mensaje te ha servido espiritualmente, queremos decirte que tú nos puedes apoyar. Tú nos puedes ayudar cuando miras un video, cada vez que te suscribes, cada vez que le das un me gusta, cada vez que haces un comentario o cada vez que lo compartes. De esta manera es la forma como tú nos puedes ayudar para que nosotros podamos llegar a otras más personas. Estas son nuestras redes sociales y vías de contacto para que nosotros podamos servirte de una mejor manera. Que Dios te bendiga.